Y para mí es un honor poder recibir al presidente del grupo de amigos La Peñita, a Benigno, que es miembro distinguido de este grupo de amigos que trabajamos por el bien común, por la cultura, la educación y por los aportes en sentido general. Programa especial anunciado desde hace varios días para esta hora aquí en Acceso Sin Límites. Paso inmediatamente al licenciado Amable Guzmán como presidente, no solo de ADEPE, porque ahora, no sé, ADEPE me quiere robar el show con el asunto de La Peñita, pero él está aquí como presidente del grupo de amigos La Peñita. Muchísimas gracias, Nicolás, agradeciéndole siempre a NJ Productora por el espacio que nos cede el último viernes de cada mes para que La Peñita pueda hacer este panel hoy con un tema importantísimo y que de una manera u otra toca a todo ser humano sin importar la edad, color, raza, ni religión, ni nada, porque vamos a hablar de poetas mocanos y en este caso tenemos dos prominentes figuras que han establecido un gran trabajo en lo que es el concepto de la poesía. Nos referimos, y bienvenidos sea usted, arquitecto Iki, que con nosotros está el arquitecto Iki Tejada, y también el poeta licenciado Percio Pérez. Con ellos vamos a hablar largo y tendido durante este tiempo aquí en Acceso Sin Límite sobre lo que es la poesía. Bienvenido, vamos a darle la bienvenida formal a cada uno de ustedes dos. Diga usted. Bueno, muchas gracias. Pocas veces uno está en televisión hablando de poesía, porque la poesía es una cenicienta, es como una de esas muchachitas, de esa trabajadora de la casa que uno no le pone mucho asunto. ¿Por qué? Bueno, quizás el nivel de erudición que se necesita, de comprensión, quizás la educación del país no te coloca a ese nivel, diría yo. Tiene que ver más con la educación del país y la promoción del arte. El arte en República Dominicana es lo último a lo que se le pone atención. Yo no quisiera ponerme a hablar del Ministerio de Cultura ahora, pero qué curioso, ¿no? Tenemos un ministerio para eso, para cultura. Sí, pero le falta mucha inversión. A cultura le hace falta mucha inversión. Imagínate, yo soy profesor de Bellas Artes de 34 años, de artes visuales, y mi sueldo es de 26,000 pesos. Y hay que ver también la situación de las escuelas de arte. Entonces ahí es que se forman los futuros poetas, los futuros pintores, incluso los arquitectos, los que aspiran a estudiar arquitectura o diseño gráfico o diseño de moda o decoración, pasan por esa etapa. La etapa de un artista a nivel superior pasa por el nivel inicial, el nivel medio, y después tú vas al nivel superior. Y luego, si tú quieres un doctorado o una maestría, es decir, que son muchos años. El arte requiere de muchos años de formación. Y para esos muchos años hay que invertir en material didáctico, en buenos profesores, en capacitación a los profesores. Y el país no le pone atención como se debería a ese sector. Percio, buenas tardes. Vamos a dar las buenas tardes al profesor. Sí, claro. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Y cuál es la pregunta? ¿La misma de aquí? Sí, esto es abierto. Esto es un conversatorio, es abierto. Sí, coincidimos. Y que yo somos muy allegados hace mucho tiempo, nos tratamos como hermanos. Todavía no hemos peleado nunca, en tanto tiempo tuve. Pero yo creo que sí, que lo que ha dicho, la cultura en la República Dominicana es una cenicienta. Y yo he dicho que en la República Dominicana la Escuela de Bellas Artes son la cenicienta del país. Pero lo que a mí me duele de todo esto, en el que pasó, en el que el otro y el otro, de todos los gobiernos, es que ninguno le han prestado la debida atención a lo que es la cultura del arte en una provincia.
Tú acabas de decir algo importante. De ahí sale la bailarina, el pianista, el guitarrista. Hay clases de canto, me dijeron ya, Sí. por lo menos. Eso lo felicité. El pintor, el arquitecto, es decir, pero también los locales son pírricos. Los locales no tienen el suficiente espacio para una escuela de bellas artes. Entonces yo creo que hace falta que tengamos en la República Dominicana una generación de políticos que empiecen a pensar. Cuando los políticos empiecen a pensar, la cultura se va a desarrollar. Entonces, mientras tengamos políticos en un cargo que no sepan qué es lo que van a hacer en ese ministerio, cualquier ministerio va a sufrir, sea salud, sea educación, sea cultura. Fíjate, yo siempre alabo y reconozco un esfuerzo que hace Canadá. En Canadá, el mejor ingeniero agrónomo dirige agricultura. El mejor médico especialista con doctorado, con reconocimiento, es el que dirige los hospitales, la salud. En los países subdesarrollados como América Latina, es el que voceó o el que se pegó del presidente, a este le dan el cargo. Yo creo que en ese sentido, la cultura y la promoción de las publicaciones, por ejemplo, de los diferentes, diríamos, ¿cómo se llama esto? Iniciado de la poesía. Aquí debe haber, yo le vendí esa idea hace mucho tiempo a un gobernador. ¿Por qué no puede haber, y se la vendo a ustedes, un día en el Parque Cáceres que se llame el Jueves Literario? O el Jueves de la Canción, que resuma, que recoja todo lo que tiene que ver con el arte en la provincia de Payat. O poder ir a los barrios a leer poesía, a leer cuentos, a esa generación que va subiendo, algo sale. Pero para eso se necesita lo más mínimo el sonido, que a veces no está, lo más mínimo el apoyo, llámese de la gobernación, llámese del ayuntamiento. Y nosotros, que somos suicidas, seguimos escribiendo, porque sabemos que un artista completo, arquitecto, y es vergüenza decir que gana 26,000 pesos por una labor de 34 años. Cuando cualquier regidor analfabeto te supera en el sueldo. Primero empecé gratuitamente y luego ganaba 1,600 pesos. Por amor al arte. Bien, entonces yo creo que con ustedes, que los felicito por este trabajo, y yo espero que la Peñita siga creciendo, puedan promover estas cosas. Percio, tú acabas de decir algo importantísimo y voy a aprovechar la presencia de este programa en vivo a través de TN, Canal 58 y el programa Acceso, y que está también Nicolás y Benigno, parte de la Peñita, y es que se puede hacer un día de poesía con el barrio. Sí. Y yo entiendo en una plaza pública colocarse, y podemos nosotros como la Peñita colaborar con ese proceso, porque eso es cultura, claro, y eso es lo que queremos. O sea que, don Nicolás, cada quien que ponga su granito de arena, ¿le dan valor de secundar esa propuesta? Claro que sí. Tiene que decir que sí, porque fue mi alumno, tú ves. Bueno, claro que sí podemos. Nosotros podemos trabajar en la logística que sea un aporte de todos los sectores. En el caso del Grupo de Amigos La Peñita, como representación que estamos aquí, presidente, secretario, miembro distinguido, pues podemos hacerlo, claro que sí. Porque y no solamente un día, podemos crear una agenda de 2 o 3 veces al año. Los pueblos que no defienden la cultura, con el tiempo pierden su identidad. De acuerdo. Así que mira que ya el presidente cogió la moción y nosotros lo que hacemos es enfilarnos rápidamente, ¿no? En Moca se celebró la Feria del Libro y yo creo que Moca apoyó esa feria. No me acuerdo el año. 2012. 2012. Apoyó y las escuelas, sobre todo, los colegios, las escuelas, participaron. O sea que se puede. Si hay recursos, imagínate una semana completa de actividades literarias en la feria. Eso fue un éxito. Un éxito. Todo el que escribe tuvo la oportunidad de participar, fue invitado en esa feria a exponer, a recitar sus textos, a hablar de sus textos, a darlo a conocer. Bueno, en esa feria fue que yo puse a circular el libro Temblores que no cesan. Benigno. Estamos de acuerdo con ustedes
con relación a ese reclamo, que es un reclamo no solamente de ustedes, sino de ustedes los poetas, me estoy refiriendo, sino que es un reclamo de toda la sociedad, de que un pueblo sin educación, sin promover su propia cultura, es un pueblo que va perdiendo sus identidades. Entonces, pero yo sé que eso viene desde Atenas, esa imaginación. O sea, donde nació el primer poeta, que se cree, ¿no, verdad?, que fue en Atenas, ¿no, verdad? Eso viene en todas las sociedades viene esa imaginación. En Atenas nace la lírica. Y independientemente de todo eso, el poeta ha sobresalido. Pablo Neruda, en Chile, Benedetti en Uruguay, y otros. Yo digo eso porque uno, quizás lo que uno... Carpentier en Cuba. Lo que uno, Pedro Mini aquí en Santo Domingo, Manuel de Cabral y compañía. Y ustedes aquí en Moca, ¿verdad? Y el país, porque ya ustedes son, parte de ustedes son premios nacionales de poesía, como tal, y eso es importante. ¿Les reconocen como tal? Me reconocen como tal y eso es importante. Sí, no, yo he oído, ahí va el poeta, ahí va. Entonces, ahí va un poeta. ustedes tienen un lugar, poeta, porque me dirán medio el artista, ¿no, verdad? Sí. Diciéndome a mí, ahí, mira, ahí, ese es un poeta, ahí va. Independientemente de toda esa imaginación, ustedes tienen un punto que siguen trabajando, su pasión, su poesía. Unos se van por la lírica, otros se van por otro género, ¿verdad? La novela, la narrativa. ¿Cuál es el género, ¿verdad? O la especialidad, ¿verdad?, de cada uno de ustedes en cuanto al tipo de poesía que hoy se están desarrollando en República Dominicana? Mira, la poesía para mí es una revelación íntima. Una revelación íntima que trasciende, por supuesto, en su modo de expresión, el lenguaje cotidiano. Entonces, cuando tú recibes esa revelación, es como un disparador para tú empezar un texto poético, un poema. Entonces, la poesía que yo hago es una poesía interiorista. Yo pertenezco al movimiento interiorista, que lo preside Bruno Rosario Candelier, que es un movimiento nacional e internacional. Ese movimiento conjuga tres vertientes: la metafísica, el mito y la mística. Yo ahora me encuentro en una... encrucijada. Sí, se puede decir una encrucijada, sí, porque me he propuesto crear una tendencia. Si el movimiento interiorista es original, que parece que lo es, porque ningún movimiento en el mundo había recogido en tres vertientes esa forma de hacer poesía. Yo estoy creando entonces una tendencia, porque en el interiorismo se ha hecho poesía, o sea, hay poetas que son metafísicos, que escriben poesía pura metafísica. La metafísica estudia la causa primera y el sentido último de las cosas. Ahí nos metemos un poco en filosofía, pues los poetas somos medio filósofos también. Esa es la guerra que ha habido desde Grecia entre la poesía y la filosofía, que no debería haber esa guerra, porque el terreno real de la poesía, digo yo, el drama de la poesía, se libra en las batallas del amor. Todo poeta termina siendo un romántico, un enamorado. Y toda la poesía que hace es una poesía romántica, una poesía de amor. Aún esté hablando de una guerra, termina siempre en el tema del amor. Pues bien, entonces el mito tiene que ver con las narraciones y los aspectos simbólicos del lenguaje. Y la mística tiene que ver con esa conexión que tú tienes con Dios. Espiritual. Entonces, yo he hecho un poema que leyéndolo fue que me di cuenta, ahí es que viene el tema de la revelación. La poesía es revelación. En el que se da lo metafísico, lo mítico y lo místico.
Y ese poema yo lo he tomado como patrón para crear una tendencia. Probablemente Moca tenga una tendencia literaria. Y si el movimiento interiorista, como digo, es original, o sea, tiene unos postulados, un manifiesto que propone una poesía inédita, entonces la tendencia será inédita, no puede ser otra cosa. Y yo creo que en eso, ya en eso Moca tiene mucho por lograr. ¿Cuántos poetas tenemos en Moca? En Moca. No sé si hay una asociación de poetas. No hay una asociación. Pero sí yo he oído un número que lo maneja Luis Quesada, que es de 150. ¿Tantos? Y sí, nosotros pudiéramos ser la capital de la poesía del país. En términos proporcional. En términos proporcional, Moca se puede declarar la capital de la poesía. ¿Cómo se cuantifican que más o menos son 150? No, hay gente que se ha dedicado a hacer esa lista. Está Luis Quesada y este muchacho, ¿cómo se llama? Bueno, hay otras personas que están investigando. Eugenio Camacho está ahí investigando. Y bueno, estamos hablando del año 1800 para acá. Tú ves, los poetas que han habido, que se tiene datos. Está Manuel Valerio, Aida Cartagena Portalatín, el decimero Ali. O sea, nosotros tenemos, oye, y tenemos, yo le decía a Amable que Moca, yo creo que es la provincia que ha dado más premios nacionales en literatura. Recientemente hubo un premio nacional Sí. en poesía, Sí. específicamente aquí de Moca. El de Salis Rodríguez, ese es el último premio. Pero ahí está Basilio Beliar, ahí está Eugenio Camacho, Bruno Rosario, estoy yo, tú, o sea, hay muchos premios en literatura. La literatura es un elemento que se ha desarrollado en Moca, como casi en ninguna otra provincia. Yo no nos vamos a comparar con la capital porque estamos por encima de Santiago. Pues, no te metes en lío. Estamos por encima de Santiago. Sin No, temor bueno. a duda, con datos. Con datos. Con datos. Con datos. No necesariamente un poeta tiene que ser declamador, ¿verdad? O va de la mano. La declamación es una rama artística de la vocalización, Ok. del histrionismo, de la actuación. El poeta le da vida a las letras que creaba cualquiera, el declamador. Cuando hablaba Benigno de la importancia de la poesía, el poeta puede escribir al amor, hay diferentes niveles emocionales, porque el poeta es un dios, porque a través de la palabra crea una génesis e inventa realidades, sufre. El poeta es un ser atormentado hasta cierto punto, porque no puede ver sus sueños realizados en la sociedad. Y como piensa, sufre porque piensa, y el dolor es mucho mayor. Nunca va a encontrar un poeta analfabeto, porque no conoce la palabra. Y la palabra es un milagro que se trabaja con profundidad y con un sentido lógico. Ahora bien, en la poesía lírica tú vas a encontrar diferentes tipos de poemas a través de la poiesis de Aristóteles, que viene siendo una especie de esa búsqueda interior. Yo creo que toda poesía es interiorista, porque la poesía no nace fuera. Ahora, el motivo está fuera. En mi primer libro, Alas de Tiempo, yo tengo un poema que se llama A un niño de la calle. Y fue porque vi en el Parque Cáceres un niño durmiendo debajo de un banco. Y me nació el poema. Y está la vejez. Fue porque un día me puse a pensar yo viejo y comencé a escribir en este libro, Alas de Tiempo, la vejez. Cuando estamos viejos nos apagamos cual luz de esperanza del desierto, como el sol que cae a la tarde, siendo en realidad sol de un día muerto. Hay que envejecer. Entonces la poesía tiene vida en nosotros. Nunca vamos a ser comerciantes, no es que es malo tener dinero, es bueno. Cuando uno gana un premio que le dan en metálico algo, uno se siente bien, pero el poeta es un ser especial, que así la gente debe verlo en la sociedad, porque quizás no quiero ser exagerado, el poeta es lo que más se parece a un ángel,
porque no tienen ambición de cosas materiales. Y fíjate, mira, hay una situación, las grandes poesías nacen de situaciones límites, de situaciones... Extremadas. Sí, las grandes poesías han nacido de situaciones de gente de escritores que están en una miseria espantosa, tú ves, o que están próximos a morir porque le llegó el tiempo, la vejez, y en esa etapa hacen su mejor obra poética. O sea, la poesía no es fácil, la gran poesía no es fácil, porque definitivamente te enfrenta a ti a situaciones que si tú no das un salto, tú caes en un gran vacío. Como un zapato. Voy a agregar algo ahí. Sí. Mira, los románticos generalmente de aquellos tiempos, de 1800 y pico, una vez se le dijo Marinetti a Neruda, Marinetti era un tipo que vivía en una depresión terrible, y le dice Marinetti a Neruda, para que tú veas las situaciones que tú hablas del poeta, vamos a suicidarnos el viernes. Y Neruda le contesta, eso no está en mi plan, Marinetti. Y en serio, y el viernes Marinetti se suicidó. Tenemos el caso de la Pizarnik, Argentina, viviendo depresiva. Cortázar le escribe una carta animándola, diciéndole no lo haga, yo te quiero mucho, yo te adoro. Y la Pizarnik en el hospital interna. Y Alfonsina. También Alfonsina. Y hay casos diferentes a Alfonsina, que también porque los artistas son hombres, cuando el hombre baja, a veces pueden cometer diablura y a veces pueden sembrar un gran propósito para una vida. El caso de la mayoría de los románticos, hubo uno que no se consiguió la amada y en un bar se suicidó. De tanta carta que escribió en su habitación a ese amor imposible, porque eran tipos obsesionados. Ya esa poesía, ya estos poetas no existen, somos otro tipo de poetas que pensamos en otra realidad. Sí, pero hay otros poetas que han gozado la vida, como Pablo Neruda. Sí. Pero Pablo Neruda estuvo en el exilio también. Sí, pero eso es político, ¿no? Pero en cuanto a su actitud como poeta, él gozó su vida. Y lo confiesa en un libro que se llama Confieso que he vivido. Sí. Entonces, Me encantó ese libro. esa parte de ustedes... Es póstumo, es una obra póstuma, se Sí. publicó después de su muerte. Ustedes los poetas moscanos, ¿verdad? No tienen una asociación, dijiste, ¿verdad? Hay grupos y subgrupos, ¿no? ¿Verdad? Que se han agrupado por género o por tendencia filosófica similares Por canchachanería. o porque son No, tan chanchados. O bohemios. Mira, No, han surgido, por ejemplo, el Flax de nuestro amigo Carlos Pérez. O sea, han surgido ideas, yo digo ideas estéticas que son diferentes. En Moca hay ideas estéticas que son diferentes. La de Pedro Valle es diferente. Pedro es más filosófico en su poesía, tú ves. Yo soy más lírico, yo busco más la belleza, la forma. Lo mío es la forma, la belleza. Yo puedo estar. ¿Y Percio? ¿Percio qué es? Percio está, La línea tuya. está Mira, por una línea más social. Yo social. Soy muy emotivo. A mí me duele el mundo. Sufro el sufrimiento ajeno. Y sufro no poder resolverlo. Entonces le canto, lo escribo, porque me duele mucho las injusticias. Y me duele mucho cuando hay gente que puede hacer algo y no lo hace, por temor, porque el hombre es una partícula de amor repartido en una gran muchedumbre. El hombre no es solo. Cuando a ti se te muere alguien, muere parte de ti. Un hermano, un amigo sincero, una esposa, un hijo, se va parte de ti. Y nos vamos yendo poco a poco. Por eso dice Jesús en un pasaje, el amor hace milagro. Entonces el poeta no puede ser egoísta. Cuando hablamos de la tendencia, encontramos en Moca poetas egoístas, que quieren sembrar una idea a su antojo, como son ellos,
sin ver la filosofía, sin leer a los demás poetas, y poetas que no leen a los otros poetas. Yo leo a Igi me lee a mí. O sea, estamos afines en una búsqueda. Entonces la tendencia siempre, como lo de 60, lo del 48, tuvieron una época y una edad. ¿Tú estás marcado en qué generación? Era de los 90. Entonces, y yo tengo la de los 80, junto con Pedro Valles, con Carlos Pérez, con ¿quién más de los 80? Alquide, Michel Fría. de Fría y un servidor. En los 70 encontramos Juan Elodia, ¿no? Pero Juan Elodia está en los 70 junto con Fran Rosario, sí, con José Rafael Antigua y con Pedro Pompeyo Rosario. Que hay un poema exitoso que Luis menciona mucho que se llama Swine, de Pedro Pompeyo Rosario, que fue escrito en la poesía hay generaciones. A la novela de Aida Cartagena Portalatín, Escalera para Electra. Entonces, uno le escribe, yo generalmente, y no sé, me voy a morir así, porque prefiero ser solidario y no solitario. ¿Y no? ¿Cómo las cosas? Organicémonos, porque ahí me confundí. Solidario y no solidario, yo no lo entendí. No, solitario. Solitario, ok. Sí. Solidario y no solitario. Sí, perfecto. No, eso lo aprendí con el padre Vicente. Y yo, solidario. como este programa solitario. Yo soy solitario. ¿Eres solitario? ¿No eres casado? Ahora, ¿no a mí me encanta la soledad. No tengo esposa, no tengo hijo. De ahí la soledad. Soy totalmente solitario. Pero tiene amigos y tiene libros. Sí. No, claro. Tiene una biblioteca. Como este programa es acceso sin límites, ¿verdad? No tenemos límites tampoco para preguntar. No, está bien. 150 más o menos poetas mocanos. Según lo que dice el poeta Percio Pérez, hay gente que por egoísmo no lee al otro. Sí. ¿Quién le da la categoría entre ustedes que, bueno, Amable es ahora un poeta o Nicolás es un poeta? ¿Quién le da esa categoría? Muy buena pregunta. Déjame contestarle a mí. Esa es una muy buena pregunta. ¿Tú sabes cuál es el mejor crítico para valorarte? El tiempo. Si esta poesía tiene validez, puede ser que permanezca un tiempo olvidada en un anaquel de una biblioteca, pero lo toma un lector consciente, que tiene conciencia poética y se da cuenta del valor de esa poesía y entonces la promueve. Y así, ese es el mejor crítico que hay, el tiempo. O sea, la poesía buena se mantiene porque se mantiene en el tiempo, se mantiene vigente en el tiempo. Y son personas que van descubriendo en cada etapa ese valor de ese libro. Tú puedes tener un crítico que por amistad o favoritismo te promueva sin que tu poesía tenga la suficiente calidad. Tú ves, eso se muere, ese libro, esa poesía se va a quedar ahí y se va a morir en un libro y nadie va a abrir ese libro jamás. Tú ves, la poesía que trasciende es el mismo tiempo que la va actualizando, se va revalorizando en el tiempo. Una vez. ¿Cuándo un poema se queda y se marca en el tiempo, como el caso, por ejemplo, Hay un país en el mundo? ¿Es un hecho histórico o un acontecimiento social, o es el propio tiempo que se encarga de dejarlo en la estera del tiempo? Esa pregunta está dura. Yo te voy a decir. Por ejemplo, Hay un país en el mundo. Es un poema que encaja perfectamente en cualquier sociedad donde haya una dictadura. Porque el gran problema de la poesía es que trasciende en el tiempo y se mantiene sólida cuando está bien hecha, cuando las palabras han sido usadas lógicamente en el sentido de lo que tú quieres expresar. Yo tengo una teoría. A mí no me gusta la poesía abstracta. Yo digo que el poema debe tener cabeza, tronco y extremidades. Empezar con una razón, tener un desarrollo y terminar con un mensaje para el lector.
Si el poema no lleva un mensaje, para mí deja de ser poesía. Por eso la pintura abstracta, me perdona Igi, y la poesía abstracta cayeron y desaparecieron. El caso de León Felipe, que es bueno, pero era una poesía que había que agarrarla por los ramos para tú poder entenderla. Y no solamente eso, fíjate, Manuel del Cabral es el poeta más leído internacionalmente. De República Dominicana. De República Dominicana. Y hay que discusión en cuanto por quién debió ser el poeta nacional, si don Pedro Mir o Manuel del Cabral. Hay quienes decían que Manuel del Cabral, pero ¿qué pasa? Que el poema, hay un país en el mundo, encajaba en una situación social que realzaba la imagen de Pedro Mir como poeta y el contenido de esa poesía. Tuve en contra otro poema, por ejemplo, un poema bravo, que fue el que escribió este español en Argentina. Dios mío, me está fallando la mente ahora. Que siendo español, lo escribió cantándole a la bravura de los indígenas, que vencieron y que enfrentaron a los españoles sin tener la suficientemente armadura y capacidad militar para vencerlo, que es de Caupolicán, no recuerdo el país ahora, y ahí está en la literatura, se quedó. Y los soldados eran fuertes y eran bravos, pero también los indios, y lo enfrentaron. El caso de Pizarro, cuando llega a México, que encuentra toda una civilización, y también comienza la poesía a levantar el valor de los aztecas. Entonces esa poesía que trasciende, no solamente como, por ejemplo, Federico Bermúdez, a los humildes, se quedó. ¿Por qué se queda? Porque nosotros, los humildes, los del montón salido, los que obedecemos la orden del general, pero toda la gloria la recogió el general, no el soldado que moría en el campo de batalla. Y se quedó ese poema de ese Petro Macorizano. Pero Percio, mira, para un poema ser universal, no debe ceñirse a tema localista. Ahí está, tú pusiste un buen ejemplo, Pedro Mir y Manuel del Cabral. ¿Por qué Manuel del Cabral, que es un poeta grandioso, metafísico, hay un libro que se llama Los huéspedes secretos, Compadre Mon, que es una radiografía de la República Dominicana. Pero son poemas que tú lo lees en Estados Unidos y te tocan. O sea, un español lo lee y toca sus fibras, porque son poemas que tocan lo universal, la naturaleza humana en su conjunto. Entonces, cuando un poema se ciñe a cuestiones localistas, no trasciende. Te va a contradecir ahí. Ajá. Cuando Manuel del Cabral escribe Compadre Mon, el Compadre Mon se le llama en Sudamérica el Martín Fierro dominicano. ¿Por qué? Pues el Compadre Mon recoge la misma idiosincrasia que Hernández recoge en Argentina, del gaucho. Pero eso es universal. Pues universal, sí, pero es universal. Pero Compadre Mon fue escrito, es una radiografía perfecta de la montonera, del comportamiento del dominicano y del campesino, sobre todo en la montonera. ¿Tú ves? Entonces, a mí me encanta el Compadre Mon. Lo tengo todo subrayado el libro, con mucho garabato, porque yo me siento retratado en ese poema de don Manuel del Cabral. Y ahí está Chinchina busca el tiempo, es otro de su libro interesante. Es decir, podemos pasar un día entero aquí hablando de autores y de poesía. Pero nuestros amables televidentes y nosotros también quisiéramos que ustedes nos recitaran, vamos a decir así, un poema de ustedes y que la gente lo pueda, si es que yo no me lo sé, pero sabes que tenemos yo me sé poemas de otros autores y lo mío no me lo aprendo, pero lo puedo leer. Sí, claro, pues yo sé que nadie se va... Pero la pregunta, hay una pregunta que fue amable usted que la hizo, una pregunta durísima. ¿Usted la puede repetir la pregunta? Porque yo creo que esa pregunta se quedó a medio contestar. Amable fue que hizo uno y te dijo eso, que es una pregunta muy interesante. Yo preguntaba que qué hace que un poema se quede en el tiempo. Entonces, ok, vamos a profundizar un poco en eso. Mira,
un poema tiene tres partes, como decía Percio: la presentación, el conflicto y el desenlace. Toda obra, aunque hay poetas que empiezan, por ejemplo, con el desenlace, tú puedes variar, pero más o menos son esas tres partes que tiene un poema. Pero una poesía, tú tienes que tener también una visión del mundo. Tú tienes que reflejar en el poema que tú tienes una visión del hombre, del mundo, de la cultura universal, en la poesía. Tiene que ser un poema que comunique. Tiene que ser un poema que tenga originalidad. Que tú digas, wow, pero qué imaginación tiene esa persona que escribió eso. Entonces, esas características son las que hacen que un poema sea universal. Además de las realidades existenciales que ese poema toca y que son común al género humano. Yo cuando tengo un gran poema en la mano, a mí no me da trabajo saber que es un gran poema. Y cuando leo otro poema, darme cuenta que ese poema no reúne esas características de las que yo te estoy hablando. Entonces, hay formas de ver y de reconocer la gran poesía. ¿Y cuando ese poema se reconoce la gran poesía? Cuando tú dices, leyendo, esto fue escrito para mí, esto se parece a mí rotundamente. Y la gente por experiencia de vida. Sí. Bueno, podemos escuchar algunos Mira, de... sí. Antes de eso yo quiero una pregunta, pero y me llega porque recientemente yo escuché de un concurso que hubo por ahí de décima, ¿no? No es poema, pero me llega la inquietud de saber, porque si yo quisiera ser poeta o cualquiera de los televidentes, si utiliza la inteligencia artificial, puede decir que escribió un poema, inclusive. Y uno se da cuenta. ¿Eh? Uno se da cuenta. Uno se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta si es con inteligencia artificial? Y me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con la misma y por qué. Porque ahora mismo está de boga y sabemos todo lo que está haciendo Va a la embrutecer inteligencia. mucha gente. Mira, es una pregunta compleja también, porque la poesía espontánea que tú escribes sin inteligencia artificial también es predictiva. O sea, puedo escribir los versos, quizá la palabra que sigue es más triste esta noche. O sea, la poesía que se escribe sin inteligencia artificial es predictiva. Lleva la palabra, después de dos palabras, la tercera que sigue es predictiva. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Eso mismo. Pero entonces yo puedo meterme a poeta con la inteligencia artificial. Bueno, ¿o no? Espero que venda mucho. Es para la pregunta, no es para... Sí, pero es una herramienta que vino para quedarse y va a tocar todos los órdenes de la vida, incluyendo la poesía, incluyendo la literatura. Y yo digo que hay que estar atento. Oye, atento. Mira, tú le pones a una inteligencia artificial el análisis de un poema y lo hace mejor que muchos críticos literarios. Sin embargo, tú le dices que te escriba un poema sobre la flor y es malísima escribiendo. Yo no entiendo ahí, tú ves, qué pasa con la inteligencia artificial. Es mala creativamente y es buena analizando. Yo te voy a decir es lo que buena pasa. analizando. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene utilizarla? Bueno, cuando yo escribo algo, yo quiero saber si eso tiene valor, si tiene esencia. Y le digo a una inteligencia artificial, analízame ese poema. Dime cuáles debilidades tiene. ¿Qué errores hay ahí? ¿Qué debo corregirle? ¿Qué debo corregirle? Y me dice una cantidad de cosas. Y yo tengo con mi formación, con mi bagaje cultural, yo puedo decir, oye, pero en esto está acertando, esto está flojo aquí, esta palabra es muy común, la han usado. A veces le digo yo, ¿cuántos poetas han usado esta palabra en un verso parecido? Y me da una lista enorme de versos. Entonces tendremos poetas orgánicos y artificiales también, entonces.
Es que él acaba de decir ahí ahora. Sí, vamos por ahí. Él acaba de decir bagaje cultural. Así, Cualquier sujeto que claro. no tenga bagaje cultural no puede hacer poesía, aunque se meta 10.000 veces a la inteligencia No, artificial. Pero tú tienes una poesía ahí que no es artificial. Sí. Vamos a Mira, deleitar al este es de público y mi a nosotros penúltimo también. libro, llamado Azabache. Azabache. Yo expliqué Azabache ni es hombre ni es mujer. Es un ser indefinido. Y yo expliqué que me invento ese personaje para contarle cosas emocionales de la vida cotidiana. Pero Azabache tiene que ver más con mujer que con hombre. También. Pero hay hombres que se llaman Azabache. Y el azabache no es lo que le ponen al niño Sí, cuando nace. sí, para la que Es buena- un resguardo. Un resguardo, Un exacto. resguardo. Vamos a leer. Vamos a ver. Prepare suyo. En la Este parte poema. final necesitamos para pocos cerrar minutos, sí. con broche de oro este Sí. programa especial. Dice Azabache, ¿cuántas noches han pasado sobre este cielo lloroso? Sobre esta alma donde te has metido en mis huesos. En el sol de cada día arropando el alba, en cada nota en el canto de los pájaros, en los pasos tempranos de los niños al colegio. Cuántas noches llenando mi cabeza infantil con las fotos del álbum que dejaste en mi habitación, aferrado a la sonrisa guardada en mi bolsillo, en las palabras tejidas en cada conversación y en los libros que fui comprando para ti, en los anaqueles tristes de tu alma viajera. Tú no puedes dejarme sola en este momento, dijiste. Ya tus alas estaban creciendo sin que me diera cuenta. Y yo te dije, nadie quiere compartir tristeza ajena. Tengo que abandonar este lugar antes que sea tarde. La soledad es un remedio contra los faroles de la hipocresía. Y la muerte, una salida a la libertad. Cuántas noches sin poder sacarte de mi dilema, sin poder sacarte del mausoleo de mi corazón, porque lo peor que me ha sucedido contigo es que entre tú y yo, por el momento, no hay ninguna posibilidad al retorno, al menos en este presente. Pero hay un ella ahí. Hay un ella. Arquitecto, léase un poquito, porque Un el tiempo poquito nos ya. ha vencido, sí. Está no- bien. nos va a De vencer. isla a isla, con cánticos de atolones, desde el vientre de mi madre me llamaron. Y hubo mucho caos y tinieblas y abismos, y frenéticas entrañas pulsaban los espacios dilatados, hasta que se juntaron las raídas tardes en mis ojos de infante. Lo dejamos ahí. Un poquito, Y en mis manos el principio de los nuevos frutos me llevaron al origen, animales de todas las especies y árboles sobre los ríos blandiendo sus cabelleras de musgo y mares extendiéndose hacia los 4 puntos cardinales. Y emergieron de todas las edades lluvias y soles, vapores que hacían germinar la semilla y harían brotar los alimentos de la tierra. Y las estaciones multiplicaron las aves migratorias, poblaron el horizonte, y estando las aguas de los mares y la tierra llena de todo lo viviente, ondeante como en un paisaje de sol brillante y Edén azulado, a la sombra de una palmera nací. Y así fue la tarde del primer día en la isla. Qué manera de despedir este panel de la poesía. Gracias, arquitecto, poeta Iqui Tejada. Gracias, licenciado, poeta Percio Pérez. Ha sido para La Peñita un banquete que le hemos brindado al público, y esta noche, en la revista de la noche por el Canal 3 a las 8 de la noche se va a repetir este programa. Así que muchísimas gracias a ustedes, Benigno, muchísimas gracias, Nicolás, y a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión, último viernes del mes de octubre, con un tema similar a este. Muchísimas gracias. Buenas tardes.